Ya, entonces, a ver, en el primer caso, sí, hay que leer bonito nada más y tenemos que tener en cuenta el fluido, ¿sí? Es importante identificar el, el fluido en el que estamos trabajando. Por ejemplo, acá que dice, ¿cuál es la presión del agua? Entonces yo automáticamente sé que en la fórmula tengo que reemplazar la densidad del agua, ¿sí? ¿Qué más? Dice en el fondo de un estanque cuya profundidad es de 2 metros. Entonces ya tengo la profundidad, tengo todo, entonces ya puedo calcular la presión del agua. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de presión es? Si es presión absoluta, si es presión hidrostática. Como me están diciendo que calcule nada más la presión del agua, ¿sí o no? Me están diciendo la presión del agua se refieren a la presión del líquido. Y la presión del líquido yo la interpreto como presión hidrostática. Y nada más reemplazo, ¿verdad? En la fórmula matemática o la relación matemática es, ¿no? Coloca, ¿no? Presión hidrostática, ¿sí o no? P sub H, que vamos a multiplicar acá la densidad del líquido. Pero como es agua, su densidad es 1000, ¿cierto? Reemplazamos por 1000. El valor de la gravedad ya lo conoces, es 10. Y luego lo multiplicas por la profundidad donde quieres calcular esa presión. Como acá dice 2 metros, lo multiplicamos por 2. Y ese resultado pues nos daría 2 y si no me equivoco 20.000, ¿cierto? 20.000. Ahora, ¿cómo traducimos eso? Importante, la unidad. Recuerda pues que la presión, su unidad es el pascal, una P y una A minúscula, ¿sí? Ahora, si queremos ser un poquito más elegantes en la descripción, estos tres ceros lo vamos a cambiar por el prefijo kilo, que es una K mayúscula, lo multiplicamos por el, ¿no? Por el P sub A, que es el pascal, y le agregamos el número que falta, pues, ¿no? Que en este caso es 20, ¿sí? Entonces, para este ejercicio termina de esta forma, ¿no? ¿Sí? 20.000 pascales, o, en su defecto, colocar estos tres ceros, los simbolizamos con el prefijo kilo, que es la K mayúscula, kilopascal, y el número 20 queda como tal. Y esa es la presión hidrostática. Producto de una columna de agua de ¿cuánto? De 2 metros. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo se determina por ejemplo, acá esta pregunta? Acá sí es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es diferente esta pregunta? Porque acá te están preguntando al revés. Te dicen, ¿a qué profundidad dentro del lago, ¿no? ¿A qué se encuentra sumergido un buzo, ¿no? Que soporta una presión total? Ah, ya. Este término de acá, presión total, esto es importante. Porque ¿qué presión sería? ¿Hidrostática o presión absoluta? A ver, ¿quién responde? Absoluta. Absoluta. Claro, es la presión absoluta. Entonces, bueno, si deseamos podemos hacer el dibujo, ¿no? De repente podemos dibujar un lago de esta forma, ¿no? Nada más para orientarnos, ¿sí? Sabemos que por acá, en este puntito de acá, vamos a tener la presión atmosférica, ¿sí o no? La presión atmosférica, la presión atmosférica, y el buzo pues está en la parte inferior, va a tener también una columna de agua, ¿no? Que va a ejercer una presión sobre él, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué vamos a considerar acá la suma de las presiones? Porque recuerda que él está en un lago, y en un lago todo está abierto, pues no hay una cobertura, entonces la presión atmosférica sí influye en el cálculo de la presión absoluta, ¿sí? Entonces, cuando calculemos, nosotros sabemos por teoría que esa presión total de la que nos habla en este caso el autor, sería igual pues a la presión atmosférica, ¿sí o no? La presión atmosférica, y le tendríamos que sumar la presión hidrostática. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Chicos, ¿están ahí? ¿Sí? Tenemos que Sí, sumar la sí. presión hidrostática. Ya, hasta ahí está bien. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la presión atmosférica? Eso es dato, ¿sí? Inclusive yo también le voy a dar dato. Vamos a considerar en este caso, vamos a considerar que esa presión atmosférica, estamos trabajando a nivel del mar, es una atmósfera, ¿sí? Es una atmósfera. Pero también conocemos nosotros que una atmósfera
en pascales, porque todo se trabaja en unidad internacional. En la unidad de Pascal, una atmósfera equivale, vamos a colocar ahí, 101,3 kilopascales. ¿Sí? Vamos a usar esa teoría. ¿Sí? Entonces ya tenemos. Para este caso, estamos considerando que estamos a nivel del mar, ¿no? Entonces la presión atmosférica ya tenemos este valor. Ya conocemos este valor. Nos faltaría calcular la presión hidrostática. Sí, mira. Ahora, si te das cuenta, yo tengo que ser un poco observador. Y observo, ¿qué observo acá? Ah, acá aparece 7,5 atmósferas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Entonces, trabajo primero con las atmósferas y luego voy a convertir. ¿Cómo? Mira, préstame atención. En lugar de la presión total vas a colocar 7,5. Y por favor, coloca siempre la unidad para que te guíes. ¿Sí? La presión atmosférica, en este caso para nosotros, va a ser una atmósfera. Más, y la presión hidrostática es la que vamos a calcular, que no sabemos cuánto es. ¿Sí? No sabemos cuánto es esa presión hidrostática. ¿Sí? Esta presión H. Ahora, por diferencia, calculas la presión hidrostática, ¿no? Entonces decimos, sí, ¿no? Aplicamos una diferencia y calculamos que la presión hidrostática, ¿cuánto nos daría? 6,5. Restando, ¿no? 6,5 atmósferas. Ya está. Ahora, algo muy importante. Pero yo no quiero esa presión hidrostática en atmósferas. Yo la quiero convertir a ¿qué? A pascales. Entonces convierto. Coloco, ¿no? 6,5 y lo multiplico por la atmósfera. Pero una atmósfera, ¿a cuánto equivale? Su equivalencia se va a dar como dato. En este caso voy a colocar 101,3 kilopascales. ¿Sí? Lo coloco acá. 101,3 kilopascales. Así lo coloco. Ya está. Ah, pero esta presión hidrostática, yo ya sé cómo se calcula. ¿Cómo se calcula la presión hidrostática? Ah, como me dice agua, ¿no? ¿Dónde está? En un lago, supone que hay agua, pues no vamos a considerar acá que la densidad del agua es 1000. Entonces sería 1000. La gravedad vamos a considerar nosotros 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y la profundidad es la que desconocemos, ¿no? Justo el autor pregunta así, ¿no? ¿A qué profundidad le ponemos H? Ahora, cuando vas a resolver, fácil, mira, despejas el H. Acá recuerda que ese kilopascal que tienes que hacer multiplicar por 1000, ¿no? Entonces te va a quedar acá 6,5 por 101,3. Ese kilopascal, tú ya sabes, este valor de kilo quiere decir que lo vas a multiplicar por 1000. Ya está. Y todo eso lo vas a dividir entre ¿cuánto? Entre el factor que aparece al lado derecho, al lado izquierdo, que es 1000 por 10. Lo vas a dividir. Así tienes que trabajar ordenadamente para que tus cálculos se hagan un poquito más rápido. Así, hasta ahí. Listo. Y de ahí todo es eliminar ceros, ¿no? Tres ceros, se eliminan con tres ceros. Y luego vas a multiplicar ¿cuánto? Con tu calculadora multiplicarías 6,5 por 101,3 y lo divides entre 10. A ver, ¿cuánto quedaría eso el resultado? A ver, multiplica entre 10, ¿no? Quedaría 65,845. Ya, si deseas lo dejas así, ¿no? Ah, ¿en qué unidad sería? Es importante, ¿ah? Recuerda, como estamos trabajando en sistema internacional, la unidad sería metros. Ahora, esta altura la puedes redondear de repente a dos decimales, a un decimal, sí, puedes colocar por aproximadamente, pues, ¿no? 65, y acá colocas el valor, ¿no? 8, 65,8 metros, ¿sí? Quiere decir que ese buzo se encuentra a una profundidad de 65 metros, ¿no? Con 8 en este caso, ¿no? 65,8 metros.
Ahora, si se te pide en centímetros, ¿qué haces? Lo multiplicas pues por 100, ¿no? ¿Sí? Retomamos la explicación. A ver, te pregunta a qué profundidad dentro de un lago se encuentra sumergido un buzo que soporta una presión total de 7,5 atmósferas. Como me hablan de presión total, yo tengo que sumar la presión atmosférica más la presión hidrostática. Entonces, la presión total me dicen que es 7,5 atmósferas. Estamos considerando, pues, ¿no? Que la presión en el lugar es una atmósfera. Esto es dato. Ya sabemos, ¿no? Presión en la atmosférica es una atmósfera. Ahora, restamos 7,5 menos 1 nos daría 6,5 atmósferas. Quiere decir que la presión hidrostática en este punto, ¿sí? La presión hidrostática en este punto estaría dado por 6,5 atmósferas. Ah, pero yo recuerdo muy bien que la presión hidrostática se mide en pascales, ¿sí? Para poder hallar esta altura en metros, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo una atmósfera por su conversión. Una atmósfera es igual a 101,3 kilopascales. Eso es dato. Eso se te va a dar en el problema, en el ejercicio. Entonces reemplazamos. En lugar de una atmósfera colocamos 101,3 kilopascales. Pero tú ya sabes que este kilo significa que vas a multiplicar a esto por 1000. ¿Sí? Ahora, y también sabemos que esta presión hidrostática, según la ecuación matemática que hemos visto, se calcula como la densidad de líquido por la gravedad y por la profundidad. En este caso, como estamos trabajando con agua, ¿no? Es un lago, agua vamos a considerar que su densidad es 1000, ¿sí? Entonces lo multiplicamos por la gravedad, que para nosotros también vamos a considerar 10, y por la profundidad que desconozco, ¿sí? Justo lo que me pide. Entonces, despejo, acá tendrías 6,5 por 101,3. Este K lo colocas 1000. Recuerda que el prefijo K es 1000. Y esto pasa a dividir, ¿no? 1000 por acá, el 10 por acá. Eliminas 1000 con 1000, multiplicas 6,5 por 101,3 y lo divides entre 10 y el resultado te sale 65,845, ¿no? ¿Cómo se leería esta forma? Sería, bueno, 65 metros son 845 milésimos de metro, ¿no? Pero nosotros lo redondeamos simplemente a un decimal, 65,8 metros. ¿Sí? Listo. Ahora, otro ejercicio que se va a preguntar o que de repente viene en los exámenes de admisión, también es el que aparece acá. ¿Sí? A ver, ¿en qué consiste? Bueno, acá en primer lugar, si tú eres observador, mira las profundidades en qué están, en centímetros. Entonces, así como están, no lo vas a poder realizar. Entonces, te piden a ti, mira lo que dice la pregunta, dice, la diferencia de presiones entre A y B. Eso es fácil, mira. Lo vas a colocar así, ¿no? Presión hidrostática entre A y B, o presión en A menos presión en B. ¿A qué va a ser igual? Simplemente vas a calcular como la diferencia entre esos puntos. Va a ser igual a la densidad de líquido. ¿Ok? Esta es una pregunta de examen de admisión. ¿Sí? Por la gravedad y por la altura que separa los puntos. O sea, por la altura que separa los puntos. La altura que hay entre A y B. Eso es todo lo que tienes que hacer en un examen. Ah, pero recordar que esta distancia de acá, esta alturita que le he puesto H, no, H a B, tiene que estar en metros. Entonces, esa es la única dificultad, digamos, porque lo demás se conoce. Mira, acá que te dicen que es agua. Reemplazamos entonces en el problema. En el problema reemplazamos. Si la densidad del líquido es agua, esto sería 1000. La gravedad no hay ningún problema porque vamos a trabajar con 10. Con 10. Si el problema te dice 9,8, reemplazas 9,8. Ahora, esta distancia, ¿cuánto sería? A ver, si yo tengo que de acá hasta acá es 45 y de acá hasta acá es 20 desde el nivel del agua, 25. 25. Ojo, pero ese 25 está en centímetros. Entonces lo coloco 25, pero lo tengo que llevar a metros. Por lo tanto, lo divido entre 100. Entre 100.
Ya está. Y con eso calculas la diferencia de presiones, ¿no? En este caso, siempre es el nivel más lejano. ¿Quién es el nivel más lejano? B, ¿no? Sería la presión en B menos la presión en A, ¿no? ¿Por qué? Porque este punto, recuerda que este punto va a estar sometido a una mayor presión, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la presión hidrostática aumenta, o la presión absoluta aumenta conforme vamos descendiendo, ¿sí? Entonces, ya eso sería todo para el cálculo. Nada más sería restar, en este caso, presión en B menos la presión en A. Eso es lo que nos pide el problema, el ejercicio, y acá multiplicar todo eso, ¿no? Mira, por ejemplo, acá eliminas dos ceros con dos ceros. Te queda 10 por 10, sería 100. Por 25 te quedaría, ¿cuánto? 2500. Como estamos hablando de presiones, las unidades son el pascal. Listo. Eso es todo lo que tienes que resolver, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿cómo se calcula la diferencia de presiones en un líquido? Presión en B menos presión en A va a ser igual a la densidad del líquido, la gravedad y la distancia que existe entre los dos puntos, ¿sí? Míralo como distancia, ¿sí? Ese desfase. En el problema es el 45, él es 20, él sería 25. Esta distancia es 25. Pero ese 25 está en centímetros. ¿Qué tengo que hacer yo? Convertirlo a metros. Lo divido entre 100 y hago mi cálculo respectivo. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Y por acá tenemos un ejercicio que ya es un poquito también, pregunta también de examen de admisión. Sí, una típica, un problema bien completo. Ahora sí debemos entender algo. ¿Qué vamos a aplicar acá? El principio de flotación. Entonces, recordar que cuando un cuerpo flota, ¿sí? En un líquido, cualquier líquido, ojo, quede claro, cualquier líquido. No solo agua. Si te dicen el líquido, bueno, si es agua, bacán. Si no, tienes que considerar. Dice acá, un bloque de madera flota en el agua con 65% de su volumen sumergido. Entonces quiere decir que por encima tenemos una porción y por abajo cuánto está, ¿no? Mira, vamos a leer. ¿Cuál sería 65%? Acá dice con 65% de su volumen sumergido. Entonces lo que aparece acá sería 65%. ¿Sí? ¿Qué hacemos en ese caso? Si lo queremos agilizar el cálculo, nosotros al volumen del cuerpo, ¿sí? Al volumen del cuerpo le podemos poner, por ejemplo, 100, como lo hicimos alguna vez, ¿no? En aritmética, ¿no? Le podemos poner, si desea, 100 V al volumen del cuerpo. Entonces, como acá dice 65% sumergido, ¿qué volumen sería el de acá? 65 V, ¿no? 65 V. Esa es la táctica, para no estar usando fracciones, ¿sí? Consideramos que el volumen del cuerpo es 100 V, entonces el volumen sumergido en el líquido sería 65 V, ya, de forma práctica. Ahora, te piden la densidad del bloque de madera. Entonces, lo que tenemos que tener, tenemos que hallar la masa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que la densidad del cuerpo lo calculo como la masa del cuerpo dividido entre el volumen del cuerpo, ¿cierto? Entonces, yo tengo que calcular la masa del cuerpo y dividirlo entre el volumen del cuerpo para poder calcular la densidad del bloque, ¿cierto? Pero algo que me va a permitir calcular eso, la fuerza de empuje. Acuérdense, por principio de flotación vimos que para estos casos, el peso y el empuje, ¿cómo son? Iguales, ¿sí? Jamás se olviden. Para este tipo de problemas, el peso. El peso lo vamos a calcular, sería pues la masa del cuerpo, ¿sí? Multiplicado por la gravedad, ¿sí? Eso lo conocen. Masa del cuerpo multiplicado, ¿sí? Por la gravedad. Ahí está. Eso viene a ser el peso. Y el empuje lo conocemos también con la letra E. Y el empuje tiene una fórmula matemática que viene a ser igual a ¿quién? A la densidad del líquido. ¿Cuánto es la densidad del líquido? A ver, ¿quién me dice cuánto sería la densidad del líquido? ¿Mm? ¿Cuánto?
1000 ¿Por qué 1000? Porque es agua. agua. Claro, pues, porque acá dice, ¿no? Flotan en el agua. Entonces, no se olviden, la fórmula del empuje es densidad de líquido, que sería 1000. ¿Por quién? Por la gravedad. Nunca se olviden eso. Densidad de líquido, gravedad, siempre. Y lo otro es algo muy importante. ¿Qué vamos a considerar? ¿El volumen sumergido o el volumen que está por encima del líquido? El volumen sumergido, El volumen sumergido. ¿Y cuánto es para nosotros el volumen sumergido? 65. 65 V. Ese es el volumen sumergido. ¿Sí? Ya. Pero por el principio de la estática, ¿sí? Porque estamos trabajando hidrostática, que es el equilibrio en el agua. Su mismo nombre dice hidrostática, ¿no? Equilibrio. Sabemos que cuando un cuerpo flota se cumple que el peso es igual al empuje. Entonces, este valor va a ser igual a este valor. Y lo igualamos nada más. ¿Sí? Colocamos acá, lo igualamos. ¿A quién le igualamos? A la masa del cuerpo. ¿Sí? Masa de cuerpo. ¿Por quién? Por el volumen por la gravedad, ¿no? Miren, y inclusive no fue necesario porque esa gravedad es 10, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Reemplazando, ¿no? Esa gravedad es 10. Entonces te das cuenta que ahí se elimina, mira. ¿Qué podemos trabajar ahí? Eliminamos a este 10 con este 10. Y ya tenemos una relación para quién? Para la masa del cuerpo. Entonces, si tú observas, la masa del cuerpo te va a quedar ¿cuánto? ¿Cuánto nos queda a la derecha? 1000 por 65 V, ¿no? 65.000 ¿ve? Claro, sería 65.000, ¿no? 65000 V. Esa es la masa del cuerpo. Profe, pero también sería igual empuje, ¿no? Ya no, porque el empuje ya lo analizamos, ¿no? ¿Sí? Ojo, el empuje es esto, pero por propiedad sabemos que este empuje es igual al peso, ¿sí? Lo comparamos entonces. Esto es el empuje, lo comparo con el peso. Masa del cuerpo por la gravedad. La gravedad es 10. Con este 10 de acá se elimina, ¿sí? Y ahora ya tengo la masa del cuerpo. Nada más tendré que reemplazar acá y ya salió la densidad. Entonces reemplazamos bonito. Siempre sí, cuando van a reemplazar, no se olviden de los ceros, porque acá un cero es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera, ¿no? Como me piden la densidad del cuerpo, en este caso la densidad de la madera, sería la masa del cuerpo. En lugar de colocar masa del cuerpo, ¿qué voy a colocar? 65.000, ¿no? 65.000 V, con sus tres ceros. Pero el volumen del cuerpo, ¿cuánto es? El volumen del cuerpo es 100 V, ¿no? ¿Sí? Lo dividimos entre 100 V. ¿Y qué pasa con las V? Se elimina, ¿no? Y eso, y acá ya calculamos la densidad. Se va este cero con este cero, este cero con este cero, y me quedaría V con V, y solamente me quedaría 650. ¿Sí? Ahora viene el detalle. ¿Cuál sería la unidad? Entonces, si estamos trabajando en el sistema internacional, estamos calculando el empuje, que es una fuerza, el peso, que es una fuerza, la gravedad, la masa tienen que estar en kilogramos, el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Por lo tanto, la unidad de la densidad sería metro, en este caso kilogramo por metro cúbico. ¿Sí? Así se resuelve este tipo de ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no, para retomar la explicación. ¿Sí? No, profe. Profe, puse 65 V por, como variable, ¿no? Pero no porque V valía verdad. Sí. Claro, tú lo asumes para no usar porcentaje, porque si no voy a usar la coma, de repente el 0,65, ¿me entiendes? Entonces, nos conviene partir de algo que sea más fácil, eso lo hemos visto en aritmética, ¿no? Esa técnica, ¿no? Hacemos que el volumen del cuerpo sea un 100 V, ¿cierto? ¿Ya? Inclusive yo puedo hacer que sea un 100, no sé, ¿no? Como no conozco el volumen del cuerpo, le puedo poner un 100 nada más, ¿no? ¿Sí? Ahora, si me dan el volumen del cuerpo, ya pues, ¿no? Le saco el 65% de ese volumen.
pero como no conozco, le pongo 100V. Le podría haber colocado 100K, no sé, no, un 100X, no hay ningún problema. Parto de esto. Como a mí me dice que esta flota con 65% de su volumen sumergido, entonces lo que está sumergido sería ¿cuánto? 65V. Recordar, pues, ¿no? Para que de repente los que han ingresado, ¿no? Acaban de ingresar. Entonces, recordar algo muy importante, ¿no? El empuje, ¿cómo se determina? El empuje, recuerden que se determina como la densidad, ¿no? La densidad del líquido lo vamos a multiplicar por la gravedad y por el volumen sumergido, ¿sí? Y jamás se olviden este principio básico de la flotación, ¿no? Que cuando un cuerpo flota, se cumple que la masa del cuerpo, en este caso, la masa del cuerpo por la gravedad, que viene a ser el peso del cuerpo es igual al empuje, ¿sí? Eso es algo teórico. Entonces, igualamos, ¿no? Esto de acá lo tienen acá. ¿Por qué coloqué 1000? Porque acá dice agua, 1000. Si hubiese sido de repente aceite, ya tiene otra densidad. Si hubiese sido mercurio, ya tiene otra densidad, ¿no? ¿Sí? El mercurio es pues más denso, ¿no? Tiene otro valor. Tenemos que colocar acá la densidad. En este caso, como es agua, 1000. La gravedad, 10. El volumen sumergido, 65, ¿no? Lo que está por debajo del líquido, ¿sí? Recuerden que acá está el nivel del líquido, ¿sí? Entonces lo que está sumergido es 65. Y eso lo iguala al peso, ¿no? Por el equilibrio, ¿no? ¿Y quién es el peso? El peso vendría a ser la masa del cuerpo por la gravedad. Acuérdense, peso es masa del cuerpo por la gravedad. Entonces eliminamos el 10 con el 10 y nos queda que la masa del cuerpo es igual a ¿cuánto? A 65 por 1000, que sería 65.000 V. Ahí lo dejamos. Ahora, como a mí me piden la densidad del bloque de madera, yo me acuerdo de esta ecuación importante, ¿no? Que la densidad de este caso del cuerpo va a ser igual a ¿quién? A la masa del cuerpo entre el volumen del cuerpo. Siempre. Densidad es masa entre volumen, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me salió la masa del cuerpo? 65.000 V. Acá está. 65.000 V. Volumen del cuerpo, 100 V. V con V se elimina. Acá tengo dos ceros, también lo puedo simplificar. Y me queda 650 entre 1, 650. Y la unidad que voy a elegir para la densidad del cuerpo siempre será kilogramo por metro cúbico. ¿Sí? Listo. Ya, jóvenes. Hasta ahí sería mi apoyo el día de hoy. Igual durante la semana vamos a estar viendo otros avances. ¿Sí? Listo. Que tengan un bonito día. Disfruten su día, ¿no? Repasen Gracias, igualmente. profe. Hasta luego, ¿ya? Chao, chao.